¿cómo tomaste la primera vez que tuviste que decirle a un paciente que tenía cáncer? O sea, ¿cómo bregaste eso? Pues la verdad es que la primera vez que le dices a un paciente que tiene cáncer es un momento que cambia mucho la vida de uno. Decirle a alguien que tiene cáncer precisamente porque cambias totalmente la vida de esa persona. ¿Y no te drena? Hay momentos que te tengo que decir, como en cualquier tipo de trabajo, que sí te puedes drenar, pero yo siempre digo, ¿verdad?, que tú tienes que buscar las formas, ¿verdad?, de mantener tus pies en tierra y tratar de escapar, ¿verdad?, de eso. Yo creo que no solamente para nosotros, ¿verdad?, para cualquier médico, para cualquier profesional, tiene que buscar esos momentos de tratar de escapar. Yo no quisiera ser él. Honestamente, no sé cómo él lo hace, pero él lo hace. Ok, hematólogo, oncólogo, o sea, una persona que trabaja con cáncer en la sangre, esa es la forma correcta de decirlo. Bueno, realmente trabajamos con cáncer en general, Okay. Cualquier tipo de cáncer, y no solo con cáncer, bregamos también trabajamos con condiciones de la sangre, que no necesariamente son cancerosas. Así que nos especializamos, ¿verdad?, nosotros en el tratamiento de cáncer, pero también tenemos la parte hematológica, que es todo lo relacionado a condiciones de la sangre. Ok. Joel López, ¿te lo dije correcto? Sí. Doctor Joel López. ¿Cuántos años tiene que estudiar un hematólogo oncólogo? Pues un hematólogo oncólogo en general, ¿verdad?, pues tiene que hacer un bachillerato, usualmente en algún área de ciencia, que eso puede tomar entre 4 o 5 años. Luego la escuela de medicina, que son 4 años más. Luego entonces, en el caso de los hematólogos oncólogos, hacemos una especialidad en medicina interna, que estamos hablando de 3 años. 3 años. 3 años. O sea, ya van 11. Y luego especializarnos o subespecializarnos en hematología oncología, que son 3 años más. 14 años. Y perdóname, ¿cómo tomaste la primera vez que tuviste que decirle a un paciente que tenía cáncer? O sea, ¿cómo bregaste eso? Pues la verdad es que la primera vez que le dices a un paciente que tiene cáncer, yo creo que es un momento que cambia mucho la vida de uno. Decirle a alguien que tiene cáncer precisamente porque cambias totalmente la vida de esa persona. Hay que tomar eso en consideración. ¿Y no te drena? Hay momentos que te tengo que decir, como en cualquier tipo de trabajo, que sí te puedes drenar, pero yo siempre digo, ¿verdad?, que tú tienes que buscar las formas, ¿verdad?, de mantener tus pies en tierra y tratar de escapar, ¿verdad?, de eso. Yo creo que no solamente para nosotros, ¿verdad?, para cualquier médico, para cualquier profesional, tiene que buscar esos momentos de tratar de escapar. Doctor, yo sé que usted tiene una herramienta nueva para tratar a los pacientes y que le está dando esperanza de vida. Y de eso vamos a hablar ahora, pero antes de preguntarle sobre nueva tecnología, este nuevo medicamento, que básicamente es el único, es una inmunoterapia única que acaba de surgir y que me parece súper interesante, ¿cómo toma entonces al revés cuando ve que el paciente se recuperó? Me imagino que las personas le llevan plátano, porque usted está en Humacao. Sí. O sea, plátano, guineo. O sea, nada, cuéntanos esas experiencias de al revés, del éxito, de cuando la gente está cancer free. Pues mira, yo creo que una de las cosas que más a mí me gusta en la hematología oncología precisamente es eso. Y no solo es cuando el paciente está libre de cáncer. Hay pacientes que te enseñan a vivir viviendo con cáncer. Y eso es importante porque ahí tú ves el deseo genuino que puede tener un paciente de vivir. Y yo siempre digo a mis pacientes, ¿verdad?, que empezamos a sobrevivir desde el momento en que nos diagnostican con cáncer. Un paciente sobreviviente de cáncer desde el momento en que lo diagnostican. Y los pacientes te enseñan mucho. Los pacientes te enseñan las cosas que son importantes realmente en la vida y las cosas que quizás uno no le da tanta importancia, empiezas a darle más importancia. Cuando cualquier persona recibe un diagnóstico que puede poner en riesgo su vida, pone muchas cosas en perspectiva, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros. Eso te enseña a ti realmente lo que es importante. Y sé que vamos a hablar ahora del medicamento y la tecnología, pero
¿Es cierto eso de que el paciente cuando sigue una vida precisamente apreciando los minutos de vida, que empieza a dejar de pensar en la condición, sino que empieza a vivir, sigue una vida relativamente normal, eso es clave para recuperarse? Eso es clave para la recuperación del paciente y yo creo que es bien importante para los pacientes siempre definir qué es eso de vivir, ¿verdad? Porque cuando tú quieres curarte de una condición, al final del día lo que quieres es vivir. O sea, no es una cursilería cuando el doctor le dice, mira, sigue tu vida, no pienses en esto. O sea, no es cheesy, es una realidad de que médicamente está corroborado de que las personas cuando empiezan entonces a definir precisamente voy a hacer ahora las cosas que siempre he querido hacer, voy a apreciar mi vida y voy a seguir una vida relativamente normal, voy a tratar de simplemente pues vivir, no sufrir. Eso es, de verdad es clave, no es cheesy, o sea, no es sáqueme los violines y te estoy diciendo esto porque no sé qué más decirte. No, eso es clave. Los pacientes, y lo hemos visto, los pacientes, el deseo de vivir del paciente, el tener metas, cuando el paciente recibe un diagnóstico como este, hemos visto que realmente disminuye esos niveles de estrés del paciente y se ha visto cómo eso puede impactar la sobrevida del paciente. Ok, esta tecnología sé que es una inmunoterapia particular que cambió, el tratamiento básicamente cambia. ¿Cuál es? Pues básicamente estamos hablando en este caso de la primera inmunoterapia de tipo inhibidor de PD-1, que básicamente esta inmunoterapia lo que hace es que activa tu sistema inmune para que ataque esas células cancerosas. Pues en este caso estamos hablando de que ese medicamento, en este caso hablamos de Opdivo, ¿verdad? Ahora tiene una formulación subcutánea. Y eso es importante porque con esa formulación subcutánea disminuimos significativamente el tiempo que el paciente requiere para su tratamiento. Cuando comparamos, antes estábamos hablando de una formulación intravenosa que quizá el paciente podía estar media hora, una hora en tratamiento y ahora estamos hablando entre 3 y 5 minutos, ¿verdad? Wow. Y eso es importante. Imagínate, ¿sabes? Ok. Y este medicamento entonces que lleva tiempo, ¿no? Este medicamento lo que hace es que activa mi sistema inmunológico a atacar esas células que están causando el cáncer. Exactamente. O sea, el sistema, lo que hacemos con inmunoterapia en general es activar de alguna forma el sistema inmune para que ataque las células de cáncer. O sea, usamos los mecanismos que tu cuerpo tiene para que se ataquen esas células cancerosas. Y ese mecanismo se activa igualmente, no es diferente cuando se hace de esta forma subcutánea. O sea, básicamente es como si yo fuera a ponerme insulina porque tengo diabetes. ¿Dónde se pone? ¿En la barriga? Sí, básicamente es subcutáneo, se pone debajo de la piel, usualmente en el área de la barriga. Y entonces, lo más importante es que cuando miramos cuán efectivo es, ¿verdad? Y el tipo de efecto secundario que pueda tener, el medicamento es similar. Básicamente eso fue lo que miró el estudio, ¿verdad? Es similar recibirlo de forma intravenosa que subcutáneo. Puede decirme, esto es de Bristol, ¿no? Sí, ese medicamento es de Bristol. Bristol Myers Squibb. Sí. Ok. ¿Y cómo lograron eso? O sea, ¿cómo lograron que el medicamento cuando entra por mis venas, o sea, básicamente va al torrente sanguíneo de inmediato, ahora subcutáneo, o sea, que es mucho más rápido, para el paciente, obviamente, es mucho más rápido? ¿Cómo se logró eso? ¿Qué mecanismo activa? ¿Cómo funciona? Pues básicamente el medicamento es similar, se le añade hialuronidasa, básicamente es un tipo de enzima que puede ir liberando ese medicamento a través de, en lugar de ir directamente a la vena, a través del tejido subcutáneo y va liberando el medicamento. Lo hemos visto, por ejemplo, en otros medicamentos. Ahora estamos viendo cómo llega entonces ahora a las inmunoterapias de este tipo esas formulaciones subcutáneas. Sí, o sea que en vez de ser algo de un golpe, lo logra ir releasing, o sea, lo logra liberar poco a poco y entonces el cuerpo lo va absorbiendo. Claro. Cool. Y entonces el estudio dice que básicamente es igualmente efectivo. Es igualmente efectivo y los efectos secundarios que se vieron, que es lo que quisieron probar, ¿verdad? Durante el estudio, eran similares. Así que estamos hablando de seguridad similar y efectividad similar. ¿Ya lo he usado?
En mi práctica todavía no lo hemos usado, pero ya vamos a comenzar a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque esta aprobación estamos hablando de diciembre, a finales de diciembre del año pasado. Es que el FDA lo aprueba, o sea que estamos hablando de un mes. No lleva ni un mes, exacto. Y cuando lo aprueban finalmente, cuando usted recibe la noticia, ¿cómo la tomó? Porque me imagino que para usted, que significa básicamente hacerle la vida mucho más fácil a sus pacientes. Pues claro, eso significa, ahora estamos viendo, interesantemente, muchos pacientes jóvenes con cáncer, ¿verdad? Y eso ha significado un reto porque estamos hablando que cuando miramos la población de jóvenes, ya de por sí es menor en Puerto Rico. Así que son estas personas las que trabajan, las que están, pues necesitamos que se mantengan, ¿verdad?, en lo que es su vida cotidiana. Y lo que queremos precisamente que estas personas, aunque tengan este diagnóstico, puedan seguir en la medida en que se pueda su vida lo más cotidiana posible. O sea que una diferencia significativa, si este paciente, por ejemplo, un paciente joven que trabaja, quizás va a mi oficina algunos minutos, recibe su tratamiento y se va, versus antes que tenía que estar unas horas en su tratamiento. ¿Cuánto? O sea, no me lo puedo llevar a mi casa, ¿no? Tengo que ir a la oficina médica como quiera. Sí, lo que se aconseja definitivamente sigue siendo un tratamiento que se tiene que recibir en una oficina, pero por mucho menor el tiempo que va a estar allí. ¿Algún consejo que tenga para la gente ¿verdad? Que nos pueda estar viendo, que esté pasando por esto? ¿Alguna cosa que nos pueda decir? Porque a mí siempre me parece interesante que los médicos hablan de una forma tan sofisticada, son gente bien educada. Usted estuvo 14 en la universidad, que yo no estuve. Y sin embargo, parece que, como me dijo ahorita, ¿no? La diferencia que puede hacer esa mera forma de simplemente pues seguir tu vida, de apreciar la vida ahora, etcétera. Eso, ¿qué otras cosas nos puede decir que para usted ha sido claves, que no son el medicamento y que obviamente esto es un medicamento que bueno, ¿y cómo es que se llama? Opdivo. Y que ahora es tan eficiente. ¿Qué otras cosas debe saberse, especialmente ahora que el cáncer se está poniendo tan joven? Pues realmente, básicamente siempre le digo a los pacientes, y esto es sumamente importante, que tenemos que tomar en consideración que todos estamos al riesgo de cáncer. O sea, lo primero que tenemos que saber es que todos nosotros, por estar vivos, tenemos un riesgo de tener cáncer. Así que tenemos que tomar las medidas en nuestra vida en general para tratar de prevenir en la medida en que se pueda. Y en el caso de que seamos diagnosticados en las etapas más tempranas de la condición, para así poderlo tratar. Hay mucha diferencia entre diagnosticar un cáncer temprano y tratarlo temprano versus tratarlo en una etapa más tardía. Así que nosotros tenemos que ser proactivos en tratar de disminuir los riesgos que tenemos para distintos tipos de cáncer. ¿Y cómo yo puedo detectar el cáncer temprano? O sea, se supone que haga mi chequeo cada cierto tiempo. O sea, ¿cómo uno logra eso? Porque la mayor parte de la gente ni siquiera tiene un médico de familia. La gente no tiene médico primario. Pues eso es importante, porque lo que yo quiero hacer en el cáncer en general es diagnosticarlo temprano. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos unas pruebas de discernimiento que se recomiendan, pero eso se hace basado en un riesgo que tenemos que discutir con nuestros médicos. Cada uno tiene un riesgo que puede ser diferente. Yo puedo tener un historial familiar que quizás tú no tienes y tener unos riesgos diferentes que quizás tú tampoco tienes. Así que eso se tiene que discutir y tenemos que hacer la valoración de riesgos que yo tengo y que yo puedo hacer para disminuir ese riesgo de padecer de cáncer. ¿Cuáles son esas cosas que puedo hacer para disminuir el riesgo? Sé que va a ser dieta y ejercicio, pero ¿qué tipo de dieta y qué tipo de ejercicio? No, pero, por ejemplo, y esto es importante que la gente los conozca, como te dije, tenemos factores de riesgo, pero tenemos factores de riesgo que podemos cambiar y factores de riesgo que no podemos cambiar, ¿verdad? Así que si pensamos en los factores de riesgo que yo puedo cambiar, pues hay varias cosas que se han asociado. Por ejemplo, sabemos que la obesidad se asocia a distintos tipos de cáncer. El alcohol, recientemente hubo una advertencia del cirujano general que también se asocia a distintos tipos de cánceres. El fumar se asocia a distintos tipos de cánceres. Hay ciertas exposiciones a radiación, a ciertas cosas que también aumenta el riesgo de cáncer. Pues yo tengo que saber qué yo estoy haciendo o qué exposiciones yo tengo que las puedo cambiar, porque hay unas que no la puedo cambiar, ¿verdad? Hay unas que si yo tengo una información genética que me predispone a ciertos tipos de cánceres, eso no lo puedo cambiar. Así que yo voy a tratar de cambiar lo que puedo hacer, lo que puedo cambiar, porque ya hay unos factores intrínsecos en mí que me pueden llevar a tener cáncer. Y así inclina un poco más la balanza hacia un riesgo menor. Bello. Ok, yo sé que usted trabaja en auxilio mutuo y además su oficina en Humacao.
Auxilio Mutuo por si acaso en Río Piedra, en San Juan. Para más información, presumo que el número de teléfono que tengo aquí es el 787-266-9151 con el doctor López Figueroa. De nuevo, este es Opdivo y es un cambio en la forma en la que se administra el medicamento, que en vez de ser intravenoso con un proceso mucho más largo y prolongado, es con un proceso básicamente como si fuera a ponerte insulina que tarda unos cuantos minutos, y es un medicamento de inmunoterapia único hasta ahora, que obviamente pues pronto veremos otros más, pero la gente de Bristol Myers Squibb pues ha logrado que este medicamento eficiente pues logre ser mucho más corto y por tanto simultáneamente que la gente pueda seguir viviendo su vida, que es lo que queremos. Eso es así. Gracias, doctor. Gracias a ti.